side so that I never feel alone again. El hierro es un metal maleable de color gris plateado y presenta propiedades magnéticas. Es extremadamente duro y denso. Para obtener hierro en estado elemental, los óxidos se reducen con carbono y luego sometido a un proceso de refinado para eliminar las impurezas presentes. Los principales minerales de los que se extrae el hierro son hematita, 70% de hierro, magnetita, 72.4% de hierro, siderita, 48.3% de hierro, limonita, del 60 al 65% de hierro. Proceso tecnológico del hierro de primera fusión. La naturaleza proporcionó las materias primas como son mineral de hierro, el coque, aire y la piedra caliza, y el ingenio humano lo convirtió en un incontable número de productos. El acero puede hacerse lo suficientemente duro como para cortar el vidrio, plegable como el que se encuentra en el sujetapapeles, flexible como el de los muelles, o lo bastante fuerte como para soportar un esfuerzo unitario. Puede estirarse. Fabricación del arrabio, hierro de primera fundición. El primer paso en la fabricación de cualquier hierro o acero es la producción del arrabio o hierro de primera fundición en el alto horno. Con aproximadamente 40 metros de altura, es un enorme cascarón de acero recubierto con ladrillo resistente al calor. Una vez encendido, el alto horno es de producción continua. El mineral de hierro, el coque y la piedra caliza se miden con todo cuidado y se transportan hasta la parte superior del horno en una vagoneta de concha. Cada ingrediente se descarga por separado en el horno a través del sistema de campana, formando capas de coque, piedra caliza y mineral de hierro en la parte superior del horno. Una corriente continua de aire caliente pasa por el tubo atizador y las toberas para hacer que el coque arda vigorosamente. La temperatura en el fondo del horno alcanza los 1150 grados Celsius o más. El intenso calor funde también la piedra caliza, la cual se combina con las impurezas del mineral y del coque para formar una nata llamada escoria. La escoria se extrae a intervalos más frecuentes y se vierte en una vagoneta para escoria o caso de colada y finalmente se utiliza para fabricar aislamiento de lana mineral, bloques para construcción y otros productos. Funcionamiento del proceso tecnológico y otros productos obtenidos. Proceso de rolado. Consiste en pasar a un material por unos rodillos con una forma determinada, para que al aplicar presión el material metálico adquiera la forma que se necesita. El material metálico que se alimenta a los rodillos debe tener una forma determinada. Esta forma se obtiene al colar en moldes el metal fundido que será procesado. A estos productos se les llaman lingotes o lupias y pueden ser secciones rectangulares, cuadradas o redondas. Colada continua. Consiste en colocar un molde con la forma que se requiere debajo de un crisol, el que con una válvula puede ir dosificando material fundido al molde. Por gravedad, el material fundido pasa por el molde, el que se está enfriando por un sistema de agua. Al pasar el material fundido por el molde frío se convierte en pastoso y adquiere la forma del molde. Posteriormente, el material es conformado con una serie de rodillos que al mismo tiempo lo arrastran hacia la parte exterior del sistema. Metalurgia de polvos. Se define como el arte de elaborar productos comerciales a partir de polvos metálicos. Cuando se aplica calor en el proceso subsecuente de la metalurgia de los polvos, se le conoce como sinterizado. Este proceso genera la unión de partículas finas, con lo que se mejora la resistencia de los productos. Las piezas metálicas, producto de los procesos de la metalurgia de los polvos, son producto de la mezcla de diversos polvos de metales que se complementan en sus características.
Así se pueden obtener metales con cobalto o grafito, según para qué va a ser utilizado el material que se fabrica. El proceso de manera general consiste en producción de polvo de los metales que serán utilizados en la pieza, mezclado de los metales participantes, conformado de las piezas por medio de prensas, sinterizado de las piezas, tratamientos térmicos. El tamaño, forma y distribución de los polvos afectan las características de las piezas a producir, por lo que se debe tener especial cuidado en la forma en la que se producen los polvos. Las principales características de los polvos a considerar son forma, finura, distribución, capacidad para fluir, propiedades químicas, compresibilidad, densidad y propiedades de sinterización. Forma. La forma del polvo depende de la manera en la que se produjo el polvo. Esta puede ser esférica, quebrada, dendrítica, plana o angular. Finura. La finura se refiere al tamaño de la partícula. Distribución de los tamaños de partículas. Se refiere a las cantidades de los tamaños de las partículas que participan en la composición de una pieza de polvo. Fluidez. Es la propiedad que le permite fluir fácilmente de una parte a otra o a la cavidad del molde. Propiedades químicas. Son características de reacción ante diferentes elementos. Compresibilidad. Es la relación que existe entre el volumen inicial del polvo utilizado y el volumen final de la pieza comprimida. Densidad aparente. Esta debe ser constante siempre para que la pieza tenga en todas sus partes la misma cantidad de polvo. Ventajas de la sinterización. Porosidad controlada. Tolerancias reducidas y acabado superficial de alta calidad. Por la calidad y pureza de los polvos producidos, se pueden obtener también piezas de alta pureza. No hay pérdidas de material. No se requieren operarios con alta capacitación. Limitaciones. Los polvos son caros y difíciles de almacenar. El costo del equipo para la producción de los polvos es alto. Algunos productos pueden fabricarse por otros procedimientos más económicos. Es difícil hacer productos con diseños complicados. Existen algunas dificultades térmicas en el proceso de sinterizado, especialmente con los materiales de bajo punto de fusión. Algunos polvos de granos finos presentan riesgo de explosión, como aluminio, magnesio, circonio y titanio. Productos fabricados por sinterización. Filtros metálicos, carburos cementados, engranes y rotores para bombas, escobillas para motores, cojinetes porosos y magnetos. Afino de acero. El hierro colado o arrabio obtenido del alto horno es un producto que todavía no está listo para ser utilizado industrialmente. Es necesario, pues, tratar este hierro. El proceso por el que esto se lleva a cabo se llama colado. En la actualidad, existen dos métodos diferentes para realizar el colado del arrabio. Por un lado está el método convertidor LED y por el otro, el horno eléctrico. Afino el crisol. Se emplea para producir aceros de calidad superior partiendo de fundición. Se efectúa en hornos de crisol. El crisol es de grafito o de acero inoxidable y suele calentarse externamente mediante carbón, gas o petróleo. Se emplean para fabricar aceros inoxidables refractarios, aceros magnéticos, etc. Afino el aire. Consiste en lanzar aire comprimido a través de la fundición en estado de fusión, con lo cual, oxidándose los cuerpos extraños que contiene, particularmente el carbono, aquella se transforma en acero o en hierro. Afino sobre solera. Consiste en descarburar la fundición partiendo de chatarra de hierro y acero y mineral de hierro. Afino al horno eléctrico. El calor aportado procede de un arco eléctrico
que se hace saltar entre unos electrodos de grafito y la superficie de chatarra con que se carga el horno. La resistencia del metal al flujo de corriente genera calor, que junto con el producido por el arco eléctrico funde el metal con rapidez. Cada hornada tarda en torno a 1 hora. El afinado se produce en una cámara hermética, donde los parámetros que intervienen en el proceso son controlados rigurosamente con dispositivos automáticos. En las primeras fases de este proceso de refinado, se inyecta oxígeno de alta pureza a través de una lanza, lo que aumenta la temperatura del horno y disminuye el tiempo necesario para producir el acero. La carga es chatarra seleccionada, pero también se añaden otros materiales como pequeñas cantidades de mineral de hierro y fundente, para contribuir a eliminar el carbono y otras impurezas. Los hornos eléctricos se emplean para producir acero inoxidable y aceros aliados de extraordinaria calidad que deben ser fabricados según especificaciones muy exigentes. Procesos tecnológicos para la obtención del acero, hornos BOF, eléctricos, convertidores Bessemer y Thomas. Una vez obtenido el arrabio o el hierro esponja, es necesario refinar el hierro para que se transforme en material útil para diferentes objetos o artefactos. Hornos Bessemer. Es un horno en forma de pera que está forrado con refractario de línea ácida o básica. El convertidor se carga con chatarra fría y se le vacía arrabio derretido. Posteriormente se le inyecta aire a alta presión, con lo que se eleva la temperatura por arriba del punto de fusión del hierro, haciendo que éste hierva. Con lo anterior, las impurezas son eliminadas y se obtiene acero de alta calidad. Horno básico de oxígeno. La carga del horno está constituida por 75% de arrabio, procedente del alto horno, y el resto es chatarra. A este horno, en lugar de inyectar aire a presión, se le inyecta oxígeno a presión, con lo que se eleva mucho más la temperatura que en el Bessemer y en un tiempo muy reducido. La temperatura de opción del horno es superior a los 1650 grados Celsius y es considerado como el sistema más eficiente para la producción de acero de alta calidad. Horno de arco eléctrico. Solo se cargan con chatarra de acero de alta calidad. Son utilizados para la fusión de aceros, para herramientas de alta calidad, de resistencia a la temperatura o inoxidables. Están recubiertos con ladrillos de la línea básica. También a estos hornos se inyecta oxígeno puro por medio de una lanza. Estos equipos tienen un crisol o cuerpo de placa de acero forrado con refractario y su bóveda es de refractario también, sostenida por un cincho de acero por lo regular es enfriado con agua. Para la carga del horno, los electrodos y la bóveda se mueven dejando descubierto el crisol, en el que se deposita la carga por medio de una grúa viajera.